Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, ya están tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Conforme Lucas capítulo 1 decimos todos, entonces dijo María, mi espíritu se llena de júbilo en Dios, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor dándole gracias por un año más de vida que el Señor concede en este día a nuestra hermana Marilú García, que cumple años, y a nuestro hermano Pedro Galván, que cumple años en este día de gracia y bendición. Así sea. Pedimos al Señor por cada uno de nosotros y de los nuestros en el camino de la gracia, en la oración, que el Señor nos dé esa fortaleza ante estas limitaciones de salud. Así sea. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Amaury Yair, de Héctor Luis Padrón, de Fernando Pérez y de María del Carmen Martínez. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de José Luis Santiago, de Manuel Trujillo, de Práxides Barradas y de Liboria Barradas y de Edith Bolaños. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Abriendo nuestro corazón a nuestro divino Creador, nuestro divino Señor, le decimos al Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios vuestro Señor. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio, para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Señor Dios,
que te dignaste elegir el seno de la virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra. Concédenos que, fortalecidos con su protección, podamos tomar parte llenos de gozo en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en la primera lectura del libro de los Corintios. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos el mismo pan, y el mismo pan es Cristo nuestro Redentor. Escuchemos el mensaje del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Estoy leyendo. Es esta, ¿no? Es esta la que vi. ¿Es esta? Huyan de lo, es esta. ¿Es esta? ¿Sí está bien, no? Sí. ¿No nos une a Cristo por medio de su sangre? ¿Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. ¿No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él? Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que Él? Palabra de Dios. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará
y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de la zarza, ni se cortan uvas de las espinas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que le digo? Les voy a decir, ¿a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica? Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta tarde que estamos cerrando este día sábado en el Señor, nos está invitando el Señor a darnos cuenta que está hablando dentro de la familia, y Jesús les habla a los discípulos porque los discípulos tienen como un tema de confianza. Cuando el discípulo se excede de confianza, como tu hijo, tu hija, que a pesar de que tú tengas esa cercanía de diálogo, esa cercanía de jugueteo, de juegos, y de repente el hijo, la hija se excede en términos, se excede en la naturaleza de la confianza. Aquí es donde Jesús habla a los discípulos que no está bien que tú tengas ese excesivo sentido de confianza, porque tenemos que tener ese camino de respeto ante la autoridad, respeto ante la grandeza del Maestro. Y dice Jesús: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, e inversa, árboles malos que produzca frutos buenos. Bueno, pues eso es por lógica que nosotros podemos pensar la idea que nos está diciendo, pero pues si tú que tienes fe y tú y tu esposa que están viniendo a la misa, ¿por qué tus hijos andan con tatuajes, andan con ruidos en la cabeza, andan con inclinaciones determinadas? Y es donde la palabra de Dios nos está diciendo: no hay árbol bueno que produzca frutos malos. No puede ser posible que ese que anda como medio malandrillo, ese sea tu hijo. Y realmente la palabra de Dios lo está expresando de una manera cómoda, pero estamos en el 2021, que tenemos que hablar sobre la naturaleza de tu ser,
Es que padre, yo soy licenciado fulano de tal, y bueno, ¿y por qué tu hijo es ese que estamos escuchando, que estamos viendo de la barriada? Así, ya está, ya está. Y dice el Señor, no hay árbol bueno que produzca frutos malos. Hay que tener cuidado, porque nos está hablando el Señor de que tú y yo muchas veces no conocemos de los árboles, ¿verdad? No conocemos, no distinguimos muy bien qué pudiera ser un árbol de pomela con un árbol de naranja. No lo podemos distinguir tan bien. ¿Hasta cuándo vamos a distinguir que es un árbol de pomela a un árbol de naranja? ¿Hasta cuándo? Hasta que están los frutos enfrente. Y vamos viendo los frutos enfrente. En esa naturaleza tienes que darte cuenta que estás cultivando. Padre, yo le di enseñanza, yo le di aprendizaje, yo le di ciencia para que fuera a la universidad. Esta hija, este hijo, correcto. Qué bueno que le diste los parámetros de eso. Lo malo es que no le diste tu ser de papá. Faltó el ser de papá o de mamá. Y por eso Jesús insiste: a cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de la zarza, ni tampoco se recogen uvas de los espinos. Así que tenemos que darnos cuenta qué tipo de frutos tienes tú de tus hijos y a dónde vas a saber que este caminar de tus hijos van a saber trazar una verdadera descendencia de ese apellido, descendencia de esa naturaleza cultural que tú llevas. Claro, no van a llegar a ser todos licenciados como tú, pero sí a lo mejor personas de bien. Claro, a lo mejor no van a ser doctores como tú, pero sí personas sanas, de gracia y bendición. Por eso mismo el Señor nos está hablando así como que de frente. Te estás confiando en ser papá, te estás confiando en ser mamá, que lo que le llevas de comer, que lo que pagas en la casa, que lo que estás haciendo para proveer los bienes necesarios para tus hijos, ¿crees que son suficientes? No, falta papá o falta mamá. Y ahí entonces empezarás a recolectar la gracia de los frutos. Y por eso mismo dice por ahí una interpretación en torno a la educación, ahora que comenzaron los chicos a clases, dice por ahí así que la escuela llegará a ser el segundo hogar. Escucha bien qué hermoso está esta línea. La escuela llegará a ser el segundo hogar cuando la familia sea la primera escuela. Cuando la familia sea la primera escuela. ¿Y cierto? Porque no hay mejor maestro que ese papá, que el niño reconoce que papá todo lo puede, papá todo lo hace, papá siempre lo sabe, papá siempre lo puede comprar, hasta que cierta edad que el niño ya empieza a razonar que papá también miente, que papá también tiene falsedades, que papá no cumple, que papá no obedece, hasta la edad que el niño comienza a descubrir por su naturaleza que papá y mamá no están queriendo ser los papás. Y se dan cuenta. Entonces la palabra de Dios no está tan desenraizada de nuestra naturaleza. Y sigue el Señor, el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Fíjate cómo lo va diciendo Jesús. De tal manera que ni una grosería. El Señor quiere que tú te permitas, porque una grosería dicha a tus hijos es más fuerte y difícil de quitar que un golpe. Es más difícil que quitar que un golpe. Así que ten detalle de quitar todas esas términos que no van en relación de papá, hijo, de mamá, hijos. De tal manera que dice que el hombre malo
dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de la boca, de lo que está lleno la boca, es de lo que está rebosado ese corazón. Ay, padre, pues yo nada más digo una grosería, ahí a veces. Pues esa grosería es suficiente para desbaratar todo lo bueno que eres, porque en el reino de los cielos no hay ninguna mancha. Y bueno, pues la educación tiene ese espíritu de saber decir las cosas con dignidad, con respeto, con gracia. Y por eso mismo, si tú te das cuenta que una basura de grosería que digas a cualquiera, una basura de grosería que digas a cualquiera, al rato va a volverse a ti peor de filosa, volverá a ti. Entonces el Señor nos está invitando a tener ese espíritu de construir, de edificar, de crecer nosotros al lado de ese pequeño que está creciendo, de crecer nosotros al lado de esa jovencita que está desenvolviéndose, porque el Señor nos está diciendo que ¿cómo me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. El que escucha estas palabras mías y las pone en actividad, las pone en práctica, se parece a un hombre que construye su casa sobre roca. Primero hace las simientes, excava el surco, después de excavar el surco hace una buena cimentación de su vida cultural, de su vida religiosa, de su vida moral. Esa cimentación es lo que hoy te está sosteniendo, esa disciplina que te hormaste cuando estudiaste, esa horma que encontraste tanto del estudio como leer, escribir y entender. Eso no tienes por qué salirte de ese esquema, porque a pesar de que ya eres un profesional determinado, la capacidad de seguir aprendiendo sigue y sigue, porque eso se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo nos indica que todos nosotros como discípulos, siempre el Señor nos quiere dar lectura de un panorama nuevo para poder comprender los designios de este tiempo que la mayor parte se está volviendo oscuridad. Oscuridad en el internet, oscuridad en la televisión, oscuridad en los medios de comunicación social, oscuridad. Y si te das cuenta, no hay muchas cosas sanas en los medios de comunicación social. Y si no las hay, es porque nosotros no hemos puesto nuestro granito de arena en ese caminar. Y por eso dice el Señor que nos falta construir sobre roca. Bueno, pues los años van pasando, cada uno de nosotros tenemos que ver. Y me decía un señor de 60 años, es que padre, mírame, yo estoy solo, yo no he hecho familia, yo nada más he trabajado para tener esto, me he dado mis placeres, pero me estoy dando cuenta ahorita a mis 60 años, ¿quién va a ver por mí? Me quedan cuando mucho 10 años que yo esté en pie y a lo mejor 5 más, que yo esté con convalecencia y dolores y flaquezas, ¿y quién va a ver por mí? Y yo le preguntaba, entonces ¿por qué te gastaste tanto en tus complacencias egoístas? Que no hiciste familia, no hiciste esposa, no hiciste caminar. Y a lo mejor tú ya eres familia, ya eres esposa, pero a lo mejor tú tienes tu cabeza también vacía de la misma realidad. Entonces tienes que darte cuenta de la edificación sobre roca, porque vendrán los atropellos, vendrán las dificultades, vendrán las crisis y darán contra la casa que está construida sobre roca y no se caerá. ¿Cuál es la roca? Le dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces esa es la roca. Que tengas un fundamento espiritual y de ahí de la espiritualidad te saldrá la moralidad, te saldrá la cívica, te saldrá la social, te saldrá la familiar. Todas las áreas, cuando tienes una espiritualidad, surgen por fruto natural del Espíritu de Dios. Pero dice el Señor, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece al hombre que construye sobre arena. Viene la lluvia, los vientos,
las tempestades y dan contra la casa y la revuelcan. Eso pasa cuando te emborrachas. Eso pasa cuando dices mentiras en la casa y te cachan. Eso pasa cuando tienes una basura que te persigue y saben de tu basura y no sabes cómo defenderte y vuelcas a todos en la casa con tu temperamento y carácter. Construyes sobre arena. Tus emociones desbaratan esa identidad. ¿De qué sirve tanta profesionalidad si tú mismo desbaratas la identidad que llevas? Y esa es la palabra de Dios. Hoy nos está invitando en la palabra de Dios. Un árbol bueno da frutos buenos. Así que hoy estamos ante el mejor árbol de la vida, la Santa Cruz, y ese árbol debemos de apegarnos siempre, porque el árbol de la muerte, que ese es el Edén, ya no está. Así que, hermanos, no nos separemos de la misa. Yo sé que vienen con esa intención de venir con un dolor por el difuntito. No, ven por Cristo Redentor, que ya resucitó, donde deseamos que todos nuestros difuntos estén descansando en paz. Amén. De tal manera que hoy Jesús te está diciendo de qué árbol eres y tienes que dar buenos frutos en esos hijos, en esas hijas. Padre, es que ya está perdido todo. No, no está perdido nada. Con Jesús todo se puede. Amén. Que Dios colme de gracia, fortaleza y bendición a cada uno de los presentes. Así sea. Cantamos el ofertorio. Te presentamos el vino y el pan. Tierra y del trabajo. Bendito los dones. Bendito sea la vida. Bendito sea los dones. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien
de toda su santa iglesia. Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de la Santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grato a tus ojos y por su humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongas tu misericordia de generación en generación. Cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos vistes por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando humildemente tus alabanzas, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia aquí en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre. Santo eres en verdad, Señor Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú,
que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente ese saludo de paz en Jesús. La paz con ustedes. La paz, Julio, Roberto. Cordero de Dios. Hermanos, este es el Cordero de Dios que nos dice que Él no sembró árboles malos, no sembró un hombre de corazón malo o una mujer de corazón malo, no. Él sembró santos. Y a pesar de que ese término no quepa en tu cabecita, porque es lo primero que desechamos, porque estamos bien llenos del mundo y sus intereses. Dios te hizo santo. Desde el vientre de la madre, de nuestra madre, nos santificó con su Santo Espíritu, formándonos. Todo lo que eres hoy ya estaba trazado, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Repitan después de mí. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Tú has venido a la orilla
No se sienten, porque tienes que inclinarte a quien veniste a ver, cantándole, diciéndole amén, a pesar de que no vayas a comulgar. Tú sabes bien. Señor, tú sabes bien lo que tengo en mi barca. Has dicho mi nombre. Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, cual te pido que me acompañes. A través de él, fortaléceme, guíame, ilumíname, sáname y libérame del mal. Madre Celestial, envuélveme con tu manto,
llévame en tu regazo. Y con la sangre preciosa de tu amado Hijo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y me pongo este sacramento hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Les invito, como árboles buenos, a permanecer en la gracia de más oración en vuestra casa para que ese árbol bueno dé frutos buenos en gracia y bendición. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu bella madre. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos, religiosas, seglares comprometidos según tu corazón. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Que tengan bonito fin de semana, que Dios los bendiga y en el Señor felices bochornos para todos. Demos gracias al Señor.